En el vasto panteón de los microcosmos acuáticos emerge con gracia y singularidad el género Daphnia, un conjunto de crustáceos planctónicos pertenecientes al orden Cladocera. Estos seres, conocidos de manera coloquial como damfias, bailarines de agua y diminutas criaturas acuáticas, deslumbran por su minúscula estatura y la peculiar danza que emprenden en las aguas. Aunque a menudo se les llama pulgas de agua, la diferencia biológica con esos insectos es notoria. Hoy nos sumergiremos en las profundidades de su existencia, explorando sus intrincadas características, su asombrosa reproducción y el papel vital que desempeñan en los ecosistemas acuáticos. En este fascinante viaje descubriremos que, aunque su tamaño sea diminuto, su impacto es gigante. Las Daphnias son crustáceos planctónicos que incluyen más de 100 especies. La anatomía de estos seres, oscilando entre 0,5 y 4 milímetros de longitud, presenta una fusión singular de cabeza y cuerpo, donde la cabeza se postra delicadamente hacia abajo, tocando la unidad corporal. Un exoesqueleto transparente, sutil como el cristal, recubre la mayoría de las especies, permitiendo la observación meticulosa bajo la lente del microscopio. Lo más llamativo en su estructura son los ojos compuestos, seguidos de cerca por antenas y sensilias abdominales, destacándose como elementos distintivos. Estos seres diminutos, en su mayoría habitantes de los medios acuáticos, desde humildes charcos hasta corrientes fluviales, se nutren con esmero de fitoplancton. Expandiendo su menú a microorganismos como protistas y bacterias. Estos organismos, también conocidos como filtros alimentadores, incluyen en su dieta materia orgánica en sus formas de partículas suspendidas en el agua o disueltas. Algunas de las especies más comunes incluyen Daphnia pulex, Daphnia magna y Daphnia longispina. Daphnia magna es particularmente utilizada en investigaciones científicas y estudios toxicológicos debido a su tamaño y facilidad de cultivo en el laboratorio. Las Daphnias son organismos modelo comunes en estudios ecológicos y fisiológicos debido a su posición clave en las cadenas alimenticias acuáticas. Las Daphnias no solo son guardianas de su propio destino, sino también centinelas clave en la evaluación de la salud de los ecosistemas acuáticos. Su sensibilidad a los cambios ambientales las convierte en valiosos bioindicadores. Responden rápidamente a la presencia de contaminantes y alteraciones en la calidad del agua. Además, su cuerpo transparente permite observar directamente los efectos de sustancias tóxicas, lo que las transforma en herramientas biológicas esenciales para el monitoreo ambiental. En este papel, actúan como verdaderas embajadoras de la salud de nuestros cuerpos de agua. En el universo microscópico de Daphnia, la reproducción asume un carácter particularmente intrigante. El fenómeno partenogenético, donde las hembras engendran a sus descendientes sin intervención masculina, se despliega con mayor frecuencia durante la transición primaveral hasta la culminación del verano. Una coreografía biológica orquestada por la temperatura ambiental y la disponibilidad de alimento. El ciclo vital de estas criaturas,
que no rebasa la marca anual, es altamente susceptible a las variaciones térmicas. En este vaivén temporal, las hembras, incluso en los inviernos más gélidos, despliegan su longevidad hasta alcanzar los 6 meses, desafiando la brevedad común de su existencia. En el tejido de la ecología, diversas especies de Daphnia han alzado la bandera de vulnerabilidad, señalando su estatus en la lista de especies amenazadas según la UICN. En ambientes inusuales como aquellos de salinidad elevada, estas diminutas criaturas han hallado su morada, como es el caso del Makgadikgadi pans. El Makgadikgadi pans, ubicado en Botsuana, es una de las cuencas salinas más extensas del mundo. Aunque a simple vista parece un paisaje inhóspito y árido, durante la temporada de lluvias se inunda parcialmente, dando lugar a lagos temporales con altos niveles de salinidad. En este entorno extremo y cambiante, algunas especies de Daphnia han desarrollado adaptaciones sorprendentes. Son capaces de tolerar concentraciones de sal que resultarían letales para otras especies del mismo género, convirtiéndose en un ejemplo notable de resiliencia evolutiva en condiciones ambientales adversas. Pero la historia no termina aquí. Las Daphnia, maestras de la adaptación, despliegan una estrategia de supervivencia adicional, la criptobiosis. En condiciones desfavorables, las hembras producen huevos enquistados, protegidos por una capa de queratina llamada efipio. Estos huevos, latentes y cubiertos de misterio, preservan la continuidad de la especie, resistiendo la desecación, la luz ultravioleta y los depredadores, hasta que el entorno sea propicio nuevamente. En el mundo artificial de laboratorios y acuarios, las Daphnias no solo son sujetos de estudios de toxicología, sino también proveedoras de sustento vital para renacuajos, anfibios y peces tropicales. Una vida microscópica que en su fragilidad y complejidad teje una trama indispensable en el tapiz del reino acuático. Si has llegado hasta aquí, es porque te ha parecido interesante. Gracias por el apoyo. No olvides darle like y sigue curioseando. Hasta la próxima.